Feliz sábado y bienvenidos a otro episodio de En Esto Creemos durante esta gran campaña titulada Sola Escritura. Les doy una bienvenida a su servidor, Yeser Alejo, y aquí estoy con mi padre Alejo y mi abuelo, Pastor Cecilio Pérez, mi tío, Eriel Pérez, y el primo, Adrián Pérez. Y todos les extendemos un gran saludo a este estudio que hemos decidido titularlo Escrito está, que este es el gran consejo que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, dada por varios hombres inspirados por Dios y por el mismo Hijo de Dios, que cuando Satanás lo fue a tentar 3 veces, ¿cuál fue siempre su respuesta? Escrito está. Así que antes de empezar este estudio, empiézanos en esta noche con una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por este nuevo sábado que acaba de comenzar. Ahora bendícenos y cuídanos y danos entendimiento para seguir estudiando tu palabra. Amén. Bendícenos en esta noche y cuídanos a nosotros y al resto de las personas que nos están mirando. Amén. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a empezar en esta noche con la base de nuestra fe y de nuestras creencias. Abuelo, ¿cuál es uno de nuestras creencias fundamentales en las Sagradas Escrituras, de lo que está escrito? Bien, la palabra de Dios nos dice que el remanente del tiempo del fin tiene 2 características. Número 1, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de profecía. Vamos al Antiguo Testamento para ver qué es lo que entendemos por los mandamientos de Dios. Vamos al libro de la repetición, el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6 y los versículos del 1 en adelante. El principal mandamiento, dice así la palabra: estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 3 dice: oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obras, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multiplicaréis como te he dicho. Jehová, el Dios de tus padres. Dice el versículo 4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuál es otro versículo, papá, que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras donde demuestra que definitivamente nuestro Dios es uno? Bueno, citando al Señor Jesús, que citó las palabras de Deuteronomio, la encontramos en el libro de Marcos, si ustedes lo tienen en pantalla, capítulo 12 y versículos 28 y 29. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Y en el libro de Mateo dice que este escriba se acerca a Jesús en forma de haciéndole trampa. Quería ver si lograba encontrar en él algo falso. Y por eso le hace la pregunta, a ver si él reconocía en realidad. Y ahora Cristo contesta. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Cristo le está citando la Shema, Deuteronomio capítulo 6. Y sigue diciendo: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Quiere decir que Cristo ratificó la Shema. Jehová Dios uno es. Ahora, tío, en algunas otras partes de las Escrituras nosotros volvemos a encontrar este mensaje escrito o dicho por otro testigo. Pues claro que sí, y nada menos que el apóstol Pablo. En Primera de Corintios 8, capítulo 8, el versículo 6. Y dice así, comencemos desde el versículo 5. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y añade, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Muy interesante. Ahora me deja con otra pregunta, Bian, que espero que puedas responder. ¿Es importante para nosotros conocer al único Dios verdadero? ¿Qué declara para nosotros las Sagradas Escrituras con respecto a esto? Claro que sí, porque conociendo al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo podemos entrar al reino de los cielos, obtener la vida eterna, que lo podemos encontrar en Juan 17:3, y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces nosotros estamos viendo de que la Shema es el centro, es el corazón de las Sagradas Escrituras, porque si no conocemos a nuestro Dios y no creemos en nuestro Dios, no podemos nosotros incluso guardar estos dos mandamientos, el de amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo, que el mismo Cristo ratificó. Ahora, abuelo, ¿cuál es otra escritura que es esencial para nuestro entendimiento espiritual concerniente a la verdad del Padre y a la verdad del Hijo? La doctrina de Cristo. Amén. ¿Sabían ustedes que Cristo tiene una doctrina? Amén. Es lo que dice el discípulo amado, el que se recostaba al hombro de Jesús, al hombro de Jesús. Él dice allí en su segunda carta, ¿no? Su segunda carta, los versículos 9 y 10. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Muy interesante. Eso es importante. Ahora dice: cualquiera que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, repito, ese tiene al Padre y al Hijo. Escuchen ahora, hermanos, escuchen. Palabra de Dios, versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Palabra de Dios. Ahora, antes que digas una cosa, tío, papá, recientemente estabas leyendo una historia en el Antiguo Testamento que hablaba más o menos lo que estaba diciendo Juan, donde si venía un hermano a tentarte, incluso a adorar a otros dioses falsos, ¿qué era lo que decían las palabras? Háblanos un poco sobre eso. Creo que está en Deuteronomio 19, si mal no recuerdo. Yo lo pongo en pantalla, comparte el versículo. Deuteronomio capítulo 13, versículos del 6 al 10. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que estamos viendo que la comunión con Dios era algo muy pero muy importante. Y es muy importante estudiar la verdad, porque si no conocemos al Padre y nos mantenemos en comunión con el Padre, con el Padre y el Hijo, vamos a estar en problemas. Tío, ¿cuál era uno de los versículos que nos habla sobre este tema en el Nuevo Testamento? Sí,
Primera de Juan, vamos a leer, ustedes lo pueden leer en su casa desde el versículo 1, pueden leer todo ese capítulo, pero vamos a leer el versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso Juan haciendo referencia a Jesús, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es realmente nuestra verdadera comunión debe ser con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Bueno, fíjate que ya estamos en un tema que yo no sabía cómo íbamos a introducirlo, porque ahora él está hablando de comunión. ¿Qué sucede? Con el texto de Deuteronomio y la Shema, ellos dicen que cuando dicen Jehová Dios es, Jehová uno es, ellos dicen que es un plural de unidad. Y él está hablando de comunión. Y el Espíritu, Profecía y la Biblia sí explican cuál es la comunión que existe entre el Padre y el Hijo, porque eso es lo que pasa con el unitarismo y el trinitarismo. El unitarismo dice que el Padre y el Hijo son la misma persona, que se... Un solo ser que se manifiesta a través de tres personas. Pluralidad. Que por eso dicen que es plural, que es la unidad de ellos tres. Pero la Biblia no dice eso. Y vamos a entrar en el asunto de lo que significa uno. Viene del Strong en Hebreos 259, la transcripción es echad. Y es proclamante de unido, pero de uno, primero, cada uno, ciento común, 11, primero, solo, todo, undécimo, único, unir, uno, una vez. O sea, no tiene nada que ver con pluralidad. Ahora, me llama la atención que si ustedes chequean un momento en Éxodo capítulo 7, versículo 1, Dios le llama Elohim a Moisés. Correcto. Y ahora Dios le dice a Moisés, miren cómo dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios. Si vas al original, Elohim. Dice Elohim. Entonces la palabra Elohim no significa la pluralidad que nos han dicho. De hecho, en el original, Elohim significa el más grande. Eso es lo que significa, no significa pluralidad. Y constituyó a Aarón profeta de Moisés. Y sigue diciendo el texto, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces el más grande es el soberano. El soberano. Ahí está. El Ahí Padre. está. Pero o sea, aquí donde nosotros podemos ver que esa excusa de que Elohim es solamente algo para describir una trinidad no es correcta. Porque ahora en la misma Biblia aparece otro Elohim que no está correlacionado al Padre y al Hijo como quieren ellos relacionar al Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Porque si el Espíritu Santo también es Elohim, bueno, Moisés también es Elohim. ¿Ves? Eso no, es una excusa bastante barata porque no entendemos. No tiene fundamento. No tiene fundamento. Es que no para la Trinidad. Es que no entendemos lo que es la palabra Elohim. Ahora, concerniente a lo que estaba diciendo Eriel, me gustaría leer y compartir Primera de Juan capítulo 5, versículos 1 al 5, porque esto tiene que ver con la comunión entre el Padre y el Hijo. Dice, todo aquel, versículo 1 del capítulo 5 de Primera de Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto es una referencia a Mateo 16:16. Cristo le dice a sus discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del único Dios verdadero. Ahora, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Fíjense, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Todo tiene que ver con respecto a la comunión entre el Padre y el Hijo. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Un sábado Jesús predicando en la sinagoga de Capernaum, cuando se manifestó el demonio, que él lo reprendió. ¿Qué dijo el demonio? Tú eres el ¿Qué dijo el demonio? ¿Cuál fue el testimonio del demonio? Cuando él se presentó, el demonio dijo, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿has venido antes de tiempo para atormentarnos? O sea, ya él sabía. ¿Qué quiere decir? Ahora, ese ángel caído, ese demonio era un ángel caído. ¿Lo reconoció? Que fue creado por quién. Entonces reconoció el demonio que Cristo era el Hijo de Dios. Y una pregunta, ¿por qué el demonio no le dijo, oh, tú eres Dios el Hijo? No, le dijo, tú eres el Hijo
del Dios Altísimo. Altísimo. Entonces, aquí hay una realidad. Y esto obviamente... Esos son testimonios. Son testimonios. Son testimonios. Aquí hay una realidad. Y esto obviamente no va a caer bien, pero es una realidad. Satanás, el enemigo de la verdad de Cristo, de Dios, de nosotros, que él quiso reemplazar la posición de Dios. Pero mucho más allá, tenía celos del Hijo de Dios. Porque están diciendo de que Cristo es Hijo de Dios en la encarnación, pero no antes, ¿verdad? Porque quieren meter la Shemai de que son tres coiguales, coexistentes, Correcto. coeternos. Pero la pregunta mía es, si no está escrito, ¿de dónde sacaron esas ideas? ¿De dónde sacaron esa idea de que existen tres coiguales, coexistentes, coescritos? De la las doctrina ideas católica. de doctrina católica traída por Leroy Frum. Por Leroy Frum. O sea, Ahora- traída a nosotros a través del Leroy Frum, pero o sea, originalmente proviene de la iglesia católica. Y fíjate que de ahí viene el asunto. Ahora, terminando la idea que traíamos, asunto de la comunión. Ajá. Juan 17:5, rapidito. Miren cómo dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Y para qué Cristo quería esa gloria? De hecho, si ustedes leen el libro de Éxodo, se van a dar cuenta que Moisés estaba interesado en ver no el rostro de Jesús, sino muéstrame tu gloria. Porque él sabía que en un futuro esa gloria permanecería en el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Ahora, él les pide la gloria en versículo 5 y ahora en el versículo 21 nos va a explicar para qué quiere esa gloria, se la quiere dar a sus hijos. Miren cómo sigue la oración de Jesús. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, ahí estamos incluidos nosotros. Y ahora en el 21. Para que todos sean uno, la misma palabra que aparece en la Shema. Pero ahora él va a explicar cómo es que vamos a ser uno todos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Oh, ahora Cristo nos está comparando. Nosotros vamos a ser uno con Dios, como Dios es uno con el Hijo. Y sigue diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ahora dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y la sierva del Señor tiene una explicación para esto. Vamos, aquí está la cita, usted la tenía en pantalla. Dice ella, Cristo debe vivir en sus agentes humanos, trabaja a través de sus facultades y actúa a través de sus capacidades. La voluntad de sus agentes humanos debe ser sometida a la voluntad de Cristo. Deben actuar con su espíritu, de manera que ya no son ellos los que viven, sino Cristo vive en ellos. Jesús está tratando de grabar en ellos la idea de que al darle su Espíritu Santo, Él les está dando la gloria que el Padre le ha dado a Él para que Él y su pueblo sean uno en Dios. Ahí está. Entonces, la unidad que existe en la deidad es que el Hijo está unido a esa unidad Padre en el Espíritu. Nosotros nos unimos a Cristo en el Espíritu. Y a través de ese Espíritu estamos unidos con el Padre también. Y adoramos Y a- En en espíritu en y espíritu en y en verdad. y en verdad. Correcto. Entonces, esa es la unidad de la que habla. No hay otra unidad. No hay un ser que se refleje en tres, ni tres que forman uno. Esa no es la unidad bíblica. La unidad bíblica lo explica la Biblia y lo explica el Espíritu de Profecía. Y añadiendo ahí, Eugenio, la gloria de Dios se manifiesta en el Padre Y en y en el el Hijo. Hijo. Lo dice la palabra. Lo dice. Ujú. No aparece otra persona. O otro ser. O- No aparece otro ser. Otro ser. Ujú. Otro ser. Tío, ¿querías compartir algo? Sí, quiero compartir algo y es de donde nosotros creemos en el Padre y en el Hijo y no creemos en una Trinidad. Y quiero compartir Judas, empezando desde el versículo 1 hasta el 4. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, somos santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y escuchen, y niegan a Dios, el único soberano, y al
y a nuestro Señor Jesucristo. Eso está escrito. Escrito está. Wow. Y eso concuerda con lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, ¿no? Que para nosotros solo que hay un Dios y un Señor. Hermano, eso lo están diciendo los discípulos, los apóstoles, los que recibieron el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Esto no es invento de nosotros. Aquí hay algo interesante, y es que uno de los versículos que es el corazón del Evangelio es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y dio a quién? A su Hijo. No dice que dio al Dios Hijo. No, Él dio a su Hijo. Y quitarle la filiación que tiene Cristo y quitarle la paternidad que tiene el Padre es atacar a la deidad. El amor. Sí, porque hay una relación literal de padre e hijo entre ellos. Él entregó a su Hijo. La doctrina de la Trinidad, por ejemplo, si fuéramos trinitarios, tenemos que leer aquí cuando dice nuestro Dios, a su mente, hermano, si usted es trinitario, tiene que venir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Correcto. Porque eso es lo que dice la doctrina número 2 de la Iglesia Adventista. Creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí no dice eso, tampoco. Primera de Corintios 8:6 dice nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y al Señor Jesucristo. O sea, refiriéndose al Padre. Ahí, perdóname. Aquí podemos notar una cadena donde notamos Padre, Hijo, la Shema. El joven, el que se acercó a Cristo, para preguntarle cuál es el gran mandamiento. Uno de los fariseos. De los fariseos. Luego, como Ariel leí en Primera de Corintios 8:6, para nosotros solo hay un Dios. Como él decía en Juan. La verdad es conocer a Dios. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, ¿no? Y así, lo que leíamos, la doctrina de Cristo, conocer al Padre y al Hijo. Lo que decía de Judas, lo que leyó también en los textos que ellos leyeron, hermano, es una repetición de texto constante de Padre, Hijo, de Padre, Hijo, de Padre, Hijo, de Padre, Hijo. Tú sabes. Ajá. Hay otra cosa. Y a veces he recibido... hablando con amigos, sí, pero no hablen más de eso, no hablen más de este tema. Hermano, estamos viviendo en la última época, el último periodo de este mundo. No es tiempo para estar hablando de otras cosas. Es importante hablar de esto. Dios está preparando un pueblo. En Apocalipsis son los 144,000. Dios está preparando un pueblo antes de su segundo venida. Que es el remanente. Ahora, ¿por qué es importante esto? Apocalipsis 14:1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000. Va a ser ese remanente para este último tiempo, que tenían el nombre de él, el Cordero, y de su Padre escritos en su frente. Amén. ¿Qué es lo que se pone en la frente de los sellados de los 144,000? El nombre del Padre. El nombre del Padre y del Cordero. Ahora, hay algo interesante. En alguna parte de la Biblia declara Cristo que Dios, o sea, que el Padre es su Dios. Y la respuesta es claro que sí. Vamos a analizar dos versículos. Vamos a ir a Juan capítulo 20, versículo 17. Y Jesús le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles. ¿Qué es lo que él le dijo? Dile. Ese fue cuando la mujer vino y dice: Raboni. Correcto. Él le dijo: ve a mis hermanos y diles que voy a mi Padre, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y a vuestro Dios. ¿Y dónde más se vuelve a ver esto? Porque algunos dirán: eso es una mala traducción de la Biblia. No, hay mucho más que eso. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a leer en versículos 12 al 13 cuál es la promesa a la iglesia de Filadelfia. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Algunos dirán que quien está leyendo las cartas a las iglesias es el Espíritu Santo,
Y aquí hay un grave error, porque separar al Espíritu Santo de aquel que va a recibir un nuevo nombre es contradicción a la palabra, porque el que recibe el nuevo nombre es el Cordero. El Cordero recibe un nuevo nombre en una piedra. Y eso lo ve Elena G. de White en Primeros Escritos. O sea, vemos que la Biblia y el Espíritu Profecía compaginan de que Cristo una vez más declara de que el Padre es ¿quién? Es Dios. Ahora, una pregunta. Abiam, ¿qué dice para nosotros con respecto a las Escrituras Juan capítulo 1, versículo 1? Porque aquí es donde viene otra confusión. Porque quieren meter la Shemai en Juan 1.1. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, aquí la gente dice, ¿ves? Ahí está diciendo que el verbo que era Cristo era Dios y que estaba con Dios, queriendo decir de que estaban escondidos esa misticidad de la Trinidad de tres personas en uno. Pero eso no es lo que está diciendo el versículo. El versículo dice que en el principio era el verbo. ¿En el principio de qué? De todo. Antes que existieran los ángeles, la tierra, todo. Existía aquí en el verbo. El verbo. ¿Y el verbo estaba con quién? Con Dios. Con Dios. O sea, estamos viendo que Juan 1.1 declara que el verbo es Cristo, ¿verdad? Estaba desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Antes de la creación de los ángeles, antes de la creación de la tierra, antes de la creación de los hombres, estaba el verbo. ¿Y el verbo era qué cosa? Era Dios. Y el verbo también estaba ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Ahora, ¿por qué la palabra declara esto? Porque algunos quieren meter esa misticidad de la Trinidad y decir que ahí se refiere a esas tres personas que son un Dios, ¿verdad? No, mis queridos. El problema es que eso es lo que vamos ahora a estudiar un poco más a fondo. Vamos a notar que como tú leíste no hace mucho, así como Dios le dio el Espíritu, esa gloria que Él le dio a Cristo, también le dio más que simplemente su gloria. ¿Ok? Una de esas cosas es, y vamos a empezar con el tema central de esta noche, recientemente, por ejemplo, a un amigo pastor nuestro, ¿verdad? Le hicieron la pregunta de que si Cristo tenía vida prestada o que no era vida original, porque decimos lo que dice la Biblia de que Él es engendrado y por lo tanto ellos dicen que nosotros estamos atacando eso, pero eso no es cierto. Si nosotros vamos a Juan, quiero que vayan en sus Biblias a Juan capítulo 8, versículo 42, miren lo que declara la palabra. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pregunta, aquí cuando Cristo dice de que Él salió del Padre, ¿está hablando metafóricamente o esto concuerda con lo que estábamos leyendo en Primera de Juan capítulo 5, donde dice que Cristo era engendrado, o sea, que fue sacado? ¿Qué nos dice las Sagradas Escrituras en Primera de Juan, versículos 14 al 18? Fabián, ¿quieres leer para nosotros? Juan 1, 14 al 18. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Haz una pequeña pausa. Recuerden que en las Biblias en español dice unigénito, pero en inglés es la palabra begotten, que significa engendrado. Esto es una traducción que nosotros vemos normalmente en la Reina Valera 1960. Continúa, perdona, Abian, que te haya interrumpido. Continúa. Lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ojo a lo que dice Ares 18. Y a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Dónde estaba el Hijo? ¿En el seno de quién? Del Padre. Entonces, cuando Cristo dijo de que Él salió del Padre y que el Padre lo envió, tal como dice Juan 3:16, ¿está hablando metafóricamente o está hablando algo real? O sea, el problema es que ellos dicen que eso fue cuando Cristo fue engendrado. Pero si vas a Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice así, pero tú, Belén, esta es la profecía, Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Ahora mira lo que dice. Y sus salidas, ahora ya no está hablando de la salida ahora cuando van a ser de María. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, él tuvo una salida del Padre. Luego tuvo el momento cuando el Cristo fue, se puede decir, encarnado y nació de María. Pero los trinitarios dicen que cuando dice que Cristo salió del Padre fue en ese momento. No, dice Miqueas, y su salida, ahora la especifica, son desde los días de la eternidad. O sea, desde el principio. ¿Cómo tú cuentas en el principio y en la eternidad? Yo no sé, yo no entiendo eso. Tal como lo cuenta Proverbios 8, hablando de Cristo. Hablando de la sabiduría que era Cristo. Yo quiero decir aquí, o leer algo lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 y versículo 15 y 16. Dice, Él es la imagen, escuchen, del Dios. ¿Por qué no dice aquí la imagen de los dioses? Hermano, hay que poner atención, dice. A los detalles. Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Si hubiera Trinidad, puede decir, bueno, la imagen de los dioses invisibles. O del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como algunos usan como excusa. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y entonces añade, porque por Él, Cristo, fueron creadas todas las cosas. Quiere decir, como tú dijiste anteriormente, los ángeles, los serafines, los arcángeles, los mundos. O sea que Cristo es el que creó todas las cosas. Juan 1 en adelante. Correcto, así mismo es. Para cerrar este tema, para movernos a la próxima pregunta, voy a contestar la pregunta. ¿Tiene Cristo vida original? Claro que sí. Miren lo que él mismo declaró. Juan capítulo 5, versículo 26, para aquellos que dicen que si él es engendrado no tiene vida original, ¿verdad? Miren lo que dice Cristo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que si Cristo es engendrado, así como Dios el Padre tiene vida original, queriendo decir que la vida de él no proviene de ningún otro ser, claro, porque él es el Dios supremo. Cuando Cristo salió del seno del Padre, o fue sacado del seno del Padre, ¿tiene vida original él? Sí. Claro que sí, porque la misma vida original que tiene el Padre, la tiene él. La tiene él. Ahora, hermano, escúchenme. A esto se le llama el misterio de la piedad. Será entendido plenamente a través de ¿qué? A las edades. De la eternidad. Entonces ahora, nosotros los mortales somos los que interpretamos y torcemos las escrituras. Si Cristo dijo eso, hermano, escrito está. Escrito está. ¿Qué habéis leído? Eso que dice así. Escrito está. Y fíjense, estamos usando hoy principalmente la palabra. Pero si ustedes van al Espíritu Profecía, verán que Elena G. de White no contradice, añade más luz a esto. Porque ella sí dice que Cristo tiene vida original y no es prestada. Pero ella especifica que todo lo que tiene Cristo lo recibió de su Padre. Y aquí no hay ninguna interpretación humana. Lo que hemos leído es escrito está. Si lo crees, amén. Si no lo crees, hermano, es tu problema. Mira lo que dice Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Buscando nuestra propia gloria? Jamás. La gloria sea para el Padre y para su Hijo Jesucristo. ¿Y de qué gloria nosotros hablamos? ¿De la nuestra? No. Miren, las Sagradas Escrituras. Esta es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Cualquier gloria, cualquier honor, cualquier respeto que nosotros pudiéramos tener, no es porque nosotros la hemos buscado o la hemos adquirido. No. Es porque está ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. Perdona que te haya contado. Hay 2 o 3 textos que quiero compartir así. No sé si lo hemos dicho. Primera de Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Efesios 4:6. Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Y 2 Corintios 1:3, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Son otros textos para... Hermano, Excelente. eso es lo que dicen las Escrituras, eso es lo que creemos nosotros, predicamos nosotros. Ahora, los que enseñan otras cosas, esos son los que tergiversan las Escrituras y acusan a los que dicen la verdad, porque esa es la obra del diablo, acusar, padre de mentira, de engañar, porque quieren sostener un Dios que la Biblia no presenta. O sea, un tercer Dios que la Biblia no presenta. Solo déjame dejar 3 citas que me pidieron los hermanos para que las tengan en pantalla, las voy a leer rapidito. Dice, el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve la primacía. ¿Cuáles fueron las obras de Jehová? Cuando le dijo al Hijo, empieza con la creación de los ángeles y luego el resto de los mundos. Y sigue diciendo, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Y otra cita que me pidieron, se las voy a poner en pantalla, ya ustedes la han visto, para aquellos hermanos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, o a su Hijo engendrado. Engendrados en el que inglés es original. el original lo que dice. Y ahora especifica ella, no un hijo por creación, como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a la imagen expresa de la persona del Padre y en todo el resplandor de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina, si lo compara con Dios, porque hay alguien que es superior, Dios. Y sigue, en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Sí. Y la última cita. Pero digo, si él es parte de la deidad, ¿por qué dice que corporalmente estaba en él la deidad? Ajá. Y en la otra cita dice, el Padre eterno, el inmutable, entregó a su Hijo unigénito. Y ahora dice, arrancó de su seno a aquel que fue hecho a la misma imagen de su persona y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Y apoyando eso, Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito, Al engendrado. al engendrado, Al engendrado. dice, en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¡Wow! Aquí donde vemos... Jesse, eso tiene relación con Patriarcas y Profetas, Capítulo 1. capítulo 1, Así historia de la redención también. Y diciendo lo que dice, confirmando lo que dice Eugenio, que le dio una cita ahí, primera de Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. El Padre y el Hijo. ¡Wow! ¡Palabra de Dios! Escrito está. Esto contesta la segunda pregunta que le hicieron a nuestro amigo pastor, que si Cristo era engendrado, no puede ser engendrado porque eso significa que es un ser creado. No, mis queridos, la palabra engendrado No es creado. Mira, creado es una cosa, es completamente a la derecha y engendrado es completamente a la izquierda. Y hay otras cosas que están diciendo, como que la hermana White habló cosas extras que no están en la Biblia. Hermano, todo lo que escribió la hermana White, Está en las Sagradas usted Escrituras. lo puede encontrar en la Biblia. Así mismo es. Es que los que dicen eso no tienen ni cómo probar lo que están diciendo. No tiene. Así que Nosotros podemos ver entonces, la tercera pregunta que le hicieron a nuestro amigo tenía que ver con respecto a la personalidad del Espíritu Santo, pero ya nosotros hemos hablado bastante de este tema de la personalidad. Ahora, ya estamos llegando a la parte final de nuestro estudio y queríamos hacer un llamado a la unidad, no a la uniformidad, porque estamos viendo de que como otro hermano que estábamos escuchando el sábado, ¿verdad? Él estaba predicando de que si tú no crees igual a mí, ya automáticamente las personas se sienten ofendidas, porque las personas lo que quieren es estar uniformados, ¿ves? La unidad de Cristo no es un uniforme que nosotros nos ponemos como adventistas del séptimo día. Se están levantando hombres que Dios ha inspirado a predicar estas verdades, y al mismo tiempo se están levantando hombres que sus padres es el diablo, que están contrarrestando la obra que Dios quiere hacer. Y esos hombres declaran a los siervos del Señor, por ejemplo, a través de los títulos de disidente
o de grupos disidentes o de hacer una nueva iglesia, una respuesta concerniente a estos temas, ya que varios nos han llamado y nos han dicho, es que ¿estamos nosotros creando una nueva iglesia? ¿Estamos tratando de levantar una nueva iglesia? No hemos hecho un llamado para formar una nueva congregación. Ni recibimos dinero. No hemos hecho un llamado para formar ninguna nueva institución. No recibimos dinero. Vuelvo y repito, siempre lo aclaro. No significa que los ministerios independientes no necesiten presupuesto. Sí hace falta el presupuesto. Particularmente nosotros, como nos acusan a nosotros, por eso declaramos nosotros como el Ministerio del Clamor de Medianoche, no estamos pidiendo ningún tipo de donación de parte de nadie. Yo quiero decir algo, una nueva luz. Esa es otra acusación. Una nueva luz luz. que están trayendo los disidentes. Ahora, ¿cuál es la nueva luz? De que Cristo, de que el Espíritu Santo es Cristo. Hermano, eso lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? Bien, Porque dicen, vamos al Antiguo Testamento. porque algunos están diciendo que esas citas de Elena G. de White, donde ella dice el Espíritu de Cristo o que el Espíritu Santo es Jesucristo, ellos dicen que son añadidas. Fíjense ustedes la osadía que tienen estos hombres. Pero bueno, ¿dónde lo encontramos en la Biblia? Bien, miren, Vamos allá. yo quiero leer en Isaías. Isaías. Dice en el capítulo 11. Y hablando de Cristo que saldrá, 11, 1 y 2. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, ¿padre de quién? De David. Ujú. Y de ahí, y de David sale. Dice, un vástago retoñará de sus raíces. Y ahora escuchen. Ujú. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Iba a reposar sobre Cristo, ¿qué? ¿El Espíritu de quién? De Jehová. Ahora, cuando usted va al Strong, y pone la palabra Espíritu, y yo quisiera, Jesse, que tú añadieras eso y lo pongas en pantalla. El Strong de espíritu El Strong de Espíritu. o de consolador. No. Después vamos para el Consolador. Sí, Ok, después después vamos para el Consolador. El Espíritu. Ahora, el Strong, el hebreo, la raíz, la lengua materna donde se escribió la Biblia, define lo que es espíritu. Define lo que es espíritu. O lo que es. ¿Lo puedes poner ahí en pantalla? Sí, hay un estudio que muestra que el Espíritu Santo es mencionado alrededor de 26 veces en el Antiguo Testamento y alrededor de unas docenas de veces en el Nuevo Testamento. Pues, o sea, ahora, hay pero varias. yo quiero saber cuál es la interpretación correcta. En la Biblia, o sea, en la Biblia como tal, la palabra espíritu, Sí. no necesariamente el Espíritu Santo, pero Sí. la palabra espíritu aparece alrededor de 659 veces. Pero ¿qué significa la palabra Ahora, espíritu? vamos ¿Qué cosa allá. es el espíritu? Oh, bueno, a definirlo, hay varios versículos para definirlo. Aquí dice, pero- bueno, aquí lo tiene como el Ruach Esa es la palabra en hebreo, en hebreo. el ruach. Ajá. ¿Qué más? Y viene del Strong 7306 y 07, que es viento por semejanza, aliento, una exhalación sensible, incluso violencia, vida, ira insustancial, región del cielo por semejanza, espíritu, pero solo de un ser racional, expresión y funciones, aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, es que simboliza muchas cosas, ímpetu, ira, Entonces, ¿qué simboliza? lado, respiración, soplado. Un aliento. ¿Ves? Influencia. Es una influencia. ¿Ves? Un soplo. En ningún momento dice Nunca dice que es una persona. Entonces, ¿a quién yo le voy a creer? ¿A los teólogos? ¿A los pastores? Como alguien decía, cualquier cosa, pregúntenle a los pastores. No, hermano. Cualquier duda, vaya a la palabra de Dios. No a los hombres. Maldito el que confía en los hombres. Ahora, definición de espíritu es aliento. Es aire. Es soplo. Ahora, vamos a la palabra consolador, que no aparece en el Nuevo Testamento, aparece en Antiguo Testamento, y la Biblia define quién es el consolador, no lo que interpretan los hombres. Vamos allí, Isaías 51 y versículo 3. 12. Oh. Isaías 51, 3. Dice así la palabra: ciertamente consolará Jehová. ¿Quién es Jehová? En el Antiguo Testamento, Cristo.
Jehová, justicia nuestra. Dice otro versículo. Dice, ciertamente consolará Jehová a Sión. Consolará todas sus, estoy cambiando la hoja, sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. ¿Quién consolará a Sión? Ahora fíjate. Voy a leer otro. Jehová. Ahora voy a leer el versículo 12. Sí, porque te iba a decir, los trinitarios dicen que ese Jehová es el Espíritu Santo, que también ese es Jehová. No. Pero ahora el versículo 12 es el que va a aclarar exactamente Gracias. lo que él está diciendo. Dice, yo soy yo. Y el Personal. El que habla es Cristo. Exactamente, yo personal. Aquí no hay pluralidad. Yo soy Jehová, vuestro consolador. Palabra de Dios, escrito está. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como Eno? Ahora, eso es lo que dice el profeta Isaías. Y Cristo lo dijo, yo soy Jehová, tu consolador. Ahora, léeme allí, 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 17. Ahora, esto es herejía lo que estamos diciendo nosotros. Esto es interpretación particular lo que estamos diciendo nosotros. No, hermano, palabra de Dios, escrito está. Ahora, si tú no crees eso, ese es tu problema, mi hermano. Pero simplemente aquí estamos leyendo lo que dice la palabra de Dios. No es correcto que estén haciendo las acusaciones que estén haciendo, cuando nosotros lo único que estamos haciendo es leer. Mientras que los demás lo único que hacen es hablar y tratar de explicar lo que escrito está. Nosotros no explicamos, es leer nada más. Nosotros leemos, pero buscamos en la lectura de la Biblia respuesta a nuestras preguntas. A las preguntas que la misma Biblia presenta. Por ejemplo, otro consolador. Eugenio está diciendo que los trinitarios no ponen ahí al Espíritu Santo, pero es que todos los otros textos que hemos leído, que nuestra verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo, un Dios y un Señor. ¿Dónde está la tercera persona? El sello de Dios para los 144,000 es tener en su frente el nombre del Padre y del Cordero y del Hijo. ¿Dónde está el tercer Dios? Que en la como decíamos, en la creencia adventista, número 4, en la doctrina bíblica adventista, dice que el Espíritu Santo, cuando usted lee ahí, es todo. Si usted se guía por las doctrinas adventistas, el Padre y el Hijo no tienen función alguna. No tienen ninguna. Todo es que, miren, lo hace. El Espíritu Santo activo en la creación. Estuvo en todo, ayudó, reveló la palabra de Dios a los profetas. Fue quien escribió la ley. Sí, y declaran, el Espíritu Santo ahora es el consolador. Y ahora se está levantando otra ola, que ya Cristo lo quitaron como consolador. Y ahora que el sumo sacerdote Melquisedec, ahora dicen que no, que también es el Espíritu Santo. En Hebreos 7. O sea, en Hebreos 5 y 6, Cristo es el Melquisedec, pero en el 7 es el Espíritu Santo. Entonces, eso todo ahora, es eliminar a Cristo, todo lo que tiene que ver con nosotros. Y fíjate, que ellos mismos no saben interpretar Mateo 12. No, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos dicen que tú puedes decir lo que tú quieras del Padre y del Hijo, pero que si tú hablas algo en contra del Espíritu Santo, se acabó. Y ahora mi pregunta es, si son coiguales, coexistentes, no tienen la misma misericordia y gracia, porque parece ser que el Padre y el Hijo sí pueden tolerar que tú hables más de ellos, pero tú hablas en contra más de Dios Espíritu Santo y se desata el fin del mundo. Ahí se demuestra la obra del anticristo. Exactamente. El que está en contra de Cristo, y se pone en lugar de Cristo para que la iglesia que no estudia, que no interpreta, que solo se alimenta de lo que mastica el doctor, de la interpretación del doctor, de Andrew, o los pastores, entonces le desvinculan, le quitan a Cristo, que es el centro del plan de la salvación. Ahora, Cecilia, dice, fíjate un momentico, ¿dónde está el engaño de este asunto? Fíjense cómo el diablo usa la doctrina de Balaam, o Balaam usa la doctrina del diablo.
es al revés. Ahora Satanás hace que la gente exalte al Espíritu Santo. Y por eso no suena malo. Porque es el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Pero lo pone en lugar de Dios. Porque el diablo sabe que si tú pones otra cosa o a otro ser por encima de Dios, automáticamente tú quedas descalificado. ¿Y de Cristo? ¿Y de Cristo? No, poniéndolo por encima de Dios, ya se acaba todo. Entonces, el asunto de la Trinidad es que el diablo usa un buen motivo. Vamos a exaltar al Espíritu Santo. Y lo ponemos como Dios también. Pero no te estás dando cuenta que en la Biblia es un solo Dios y a Él es que se debe adorar. Fíjate que ahora oramos al Espíritu Santo. Ahora hacemos una cantidad de cosas contra el Espíritu Santo. Eugenio, yo quiero decirte algo. Fíjate, Cristo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Esa es la oración moderna. No en el nombre. Yo oigo personas en el nombre del Espíritu Santo. Hermano, eso es antibíblico. Y anticristo. Y anticristo. La oración es al Padre y al Hijo. Y se pide en el nombre del Hijo. Del Hijo. Punto. No, y dicen que el Espíritu Santo es el intercesor. Ahora, por eso, ahí está lo otro. Escuchen esto. Ahorita hablamos del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios que se definió en el Strong como que aliento, como soplo, como aire, ¿no? Como poder. Ahora vamos a buscar en el Strong definición del Consolador, el otro. Vamos a ver ese otro quién es. No, ahí está el otro, mira, el otro. Ahí está el tercero, el otro. Vamos a ver qué definición da el Strong sobre el Consolador. Que aparezca también en pantalla. Fíjense que en Isaías, en el Strong del Consolador, en Isaías 51:12, que fue el texto que estabas leyendo, es del Strong 51:62, la palabra es Nakham, la raíz primaria es suspirar, respirar fuertemente, en un sentido favorable, compadecer, consolar, en forma de favorable, vengar, en general, aliviar, aplacar, compasión, consolador, misericordia, satisfacción. Entonces ahora leemos el texto como dice, yo soy vuestro ¿qué? Vuestra misericordia, vuestro consolador, vuestra satisfacción, yo soy vuestra compasión. Eso es lo que está diciendo Cristo en el Strong de Isaías. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, el Consolador, el otro. Del asunto del Consolador, que está en Juan, creo que es 14. Sí, Juan 14. Si mal no recuerdo. Vamos a buscarlo aquí rapidito. Ahí lo tienen en pantalla. Juan 14:16. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese otro, la gente dice, ve, se trata de otro separado. Ahí está el Padre, el Hijo y el Consolador, que es el otro Dios. Ahí le agregan la palabra ser, ve, son tres seres. Ahí no dice ser, solamente dice otro Consolador. Ahí le agregan, ahí está el tercer Dios, el Dios Espíritu Santo. Ahí no dice Dios Espíritu Santo, solo habla otro Consolador. Ahora, vamos al Strong en griego de la palabra Consolador ahora en el Nuevo Testamento. Ya vimos en el hebreo. Dice en griego otro. En griego 243, la palabra es alos. Palabra primaria de otra manera, diferente, de otra parte. Entonces leeríamos el versículo de esta forma. Y yo rogaré al Padre y os dará de otra manera el Consolador. Porque el que tenían era Cristo, pero era humano. Y no podía estar en todas partes. Ahora tenemos que agregar los demás textos de White que dice, y Cristo, estorbado por su humanidad, no puede estar en todas partes, pero el Espíritu, que era su omnipresencia, a través de eso sí podía estar en todas partes y todo el mundo se podía beneficiar al mismo tiempo. Te iba a dar el mismo Consolador de otra manera. Ahora, la definición de Consolador aquí, porque esa fue la palabra otro. La definición del Consolador está en el Strong griego 31:65, paracletos, intercesor, consolador y abogado. Entonces, cuando vamos a 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado. O sea, al Espíritu Santo tenemos para con el Padre. No, abogado. La misma palabra dice paracleto. Cristo. Entonces, el Consolador es el Paracleto, pero es Cristo. Es Cristo. Porque el abogado no es el Espíritu Santo. Si pones al Paracleto como Espíritu Santo, entonces eliminas a Cristo para también como abogado, como intercesor, lo eliminas completamente. Pero el abogado, aquí es Paracleto. Tenemos un Paracleto para con el Padre. Y ahora especifica a Jesucristo. Ese Paracleto no es el Espíritu Santo. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis porque quizás muchos de los que nos están viendo les sucede lo que me sucedió a mí. Hermanos, yo escuché del Strong hace unos 8 años atrás. Toda mi vida he estado en la iglesia adventista. He escuchado predicadores de todas partes. He ido a campamentos, he ido a muchos seminarios.
yo nunca escuché a ningún pastor adventista citar referencia al Strong. Ni ahora tampoco, en este momento tampoco. No, ahora menos. Ahora, ¿por qué? Mi pregunta hacia ellos es ¿por qué? Tuve que escucharlo de otro predicador y me llamó la atención. ¿Por qué el Strong? ¿Por qué el Strong? ¿Qué respuesta tú crees a esta inquietud mía que quizás la tenga alguno de los hermanos que nos escuchan? ¿Qué es el Strong? ¿Qué es el Strong? El problema del Strong es que es la raíz original de la palabra. A la hora de traducir la Biblia, recuerden que la Biblia sufrió porque fue traducida primeramente al alemán o al latín, del latín al alemán y luego al inglés, y del inglés pasa a la mayoría de las lenguas. Y del español, imagínate tú Pues que del yo, inglés va a 2 lenguajes Entonces, antes que vaya al español. Nosotros los occidentales no conocemos el idioma. Ujú. Obviamente, los que conocen hebreo sí conocen el idioma, sí pueden entender claramente lo que significa. Y ahora hay mucha gente que les molesta el asunto del Strong y dice, estos son los que les gusta buscar el original. Pero tú tienes que buscar el original para entender. Si te dan una carta en inglés y tú no entiendes inglés, claro que obviamente alguien te la traduce, te la puede haber traducido a su forma. Como más fácil le vino a la mente. Quizá usó la palabra que más fácil le fuera, pero no es la palabra exacta que lleva ahí y le cambia el significado. Entonces, tú necesitas, si la carta es en inglés, no hablas inglés, necesitas hablar inglés o por lo menos buscar la palabra inglés en el diccionario en inglés para ver qué dice, qué significa exactamente en español esa palabra. Es lo mismo que pasa con el Strong en la Biblia. Si fuera una poesía, está bien, no hay problema, pero si es un testamento. Ahí está el asunto. Un testamento, si es un documento legal ahí está el que asunto. lo puede incriminar a usted, usted necesita la traducción exacta. Exacto. Y esa es la razón. Ahora, a mí me ha chocado cosas referente al estudio de la iglesia. Por ejemplo, cómo se nos ocultó el Strong. O no hacen referencia a ello. Les digo así, hermano, nunca lo había escuchado. También, ¿por qué esconden documentos o guardan en las bóvedas White documentos de la hermana White? ¿Por qué eso no lo publican? ¿Por qué eso no nos lo muestran? ¿Por qué no llega a nosotros tantos libros que ella escribió, manuscritos que ella escribió? ¿Por qué no llegan a nosotros? Ahora, todo eso usted lo suma también que la iglesia destruyó un himnario como Cristo en el canto. Los retiró de la iglesia y fueron quemados. En la historia, cuando usted busca quiénes quemaban libros, quiénes quemaban estas cosas escritos, viene de Roma. ¿Quiénes escondían la palabra? Roma. ¿Quién retuvo la Biblia y decía que el pueblo no podía estudiarla? Roma. Entonces, la palabra de Dios, si entendemos que los escritos de la hermana White son de gran utilidad para nosotros, porque son la palabra, ella es la profeta de Dios, pero claro, ellos no creen en eso. Yo quiero decir algo. Recientemente hubo un pastor en una presentación, hace poco, en una iglesia, que le aconsejó a los hermanos, cuando tengan una confusión, vayan al pastor, para que el pastor les aclare. No le dio la respuesta de Cristo a Satanás. Hermano, no. No le dijo, No. vea lo que escrito está. Exactamente. No, ve al pastor. Ve al pastor. ¿Y qué decía y Roma? pregúntale al pastor y confía en el pastor. Maldito el que confía en el hombre. Maldito el que enseña. Vayan al pastor a consultar. Hermanos queridos, hasta dónde llega la ceguera espiritual en el pueblo de Dios, que se lo come, se lo traga y lo acepta. No hay un valor, uno que diga, momentico, mi hermano, usted está hablando hoy blasfemia, usted está hablando hoy mentira. La Biblia me enseña que yo debo ir, porque Cristo lo dijo, escrito está. ¿Qué habéis leído? No necesitamos de pastores para interpretar la Biblia. El único que nos ayuda a interpretar la Biblia es Dios, dándonos su Santo Espíritu para aclararnos a nosotros y darnos el colirio que necesitamos para los ojos, no la interpretación de otro hombre. ¿Somos discípulos de Cristo y de su palabra o discípulos de pastores y iglesias? Fíjate Perdón, que... Eugenio, y concluyendo, lo que es el Espíritu de Dios y lo que es el Consolador, que está definido allá en el Strong. Ahora, por eso es que cuando la iglesia clamaba allí en primeros escritos, en el capítulo titulado El fin de los 2300 días, danos tu espíritu, danos tu espíritu, danos tu espíritu. El Señor no dio a una persona. ¿Qué dio? El Espíritu. Sopló el Espíritu. ¿Qué dice el Strong? Aliento, respiración, aire. Eso fue lo que Cristo sopló, hermano.
el aliento, el poder de Cristo mismo. Y la Biblia siempre habla del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo. ¿Por qué no habla del Espíritu del Espíritu? Hermano, porque eso no existe. Y en la Biblia existe el trono de Dios y dicen que también existe el trono del Espíritu. El asunto es, dicen ellos. ¿Y dónde está eso? ¿En la Biblia? Los otros días estaba escuchando a un teólogo, porque ahora se están dedicando a enviar teólogos a las iglesias porque tiene que dar un incentivo a las iglesias. Y este teólogo estuvo 1 hora y media hablando. Y en 1 hora y media no me citó un texto bíblico ni un texto del Espíritu Profecía. Sí decía que Elena de White al principio creía así y después creía de otra forma, y que ocupa a su esposo. Actualmente predican los teólogos y todos los pastores. La Biblia dice esto, pero no te lo citan. Pero no cita donde dice Pero la la Biblia. gente se lo cree Ahora, porque ¿dónde todo está, dice el pastor. ¿dónde está el punto de lo que estaba diciendo? Que fue lo que más me impactó a mí cuando estaba viendo a este teólogo. Y este no es el único. Todos los que han presentado que salen en Facebook por ahí. Es que ahí estaba la gente. Amén. Y amén. Y yo decía, ¿a qué le dicen amén? Si no se está leyendo nada. Palabras de hombre. Solamente lo que el hombre está exponiendo. Miren cómo dice Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos. ¿Cuál es el pacto que Dios va a hacer con nosotros? Perdón, ha hecho con nosotros. Quiere hacer con cada hijo de él. Dice, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y dice la cita de Elena de White. Bueno, ¿espíritu qué? Mío, no de otra El espíritu persona. mío que está sobre ti. No de otra Isaías persona. 59:21. Y termina diciendo la sierva del Señor, Él viene a nosotros hoy por medio de su Espíritu Santo. Y ahora recomienda algo ella. Reconozcámoslo ahora. Entonces lo vamos a reconocer cuando Él venga sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si no reconocemos al Espíritu de Cristo y reconocemos a un Dios Espíritu Santo, cuando venga Cristo no le reconoceremos. ¿Sabías eso? ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Quiero hacer una serie de preguntas. Avian, ¿tú paraste de creer en el Espíritu Santo? No. ¿Has negado la existencia del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo se acerca a ti y te habla como si fuera una persona? Claro, claro. ¿Y quién dice la Biblia que es esa persona? Jesucristo. Ok. En 2 Corintios 3:17. Tío, ¿tú paraste de creer en el Espíritu Santo? Jamás, creo más ahora. ¿Tú has negado la existencia del Espíritu Santo? Jamás, ¿Tú has atacado de que el Espíritu Santo no es la presencia de Dios o de Cristo en nuestras vidas? jamás. Abuelo, por tantos años que has estado en la iglesia, tú niegas que el Espíritu Santo es quien está haciendo la obra que debe de prepararnos para la segunda venida. Esto es una experiencia personal. Cuando yo oraba y decía Padre nuestro, mi mente se iba ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Cuando yo decía amado Jesús, ven a morar en mi vida, pensaba ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Y cuando decía Santo Espíritu, mi mente se iba a otra persona, No a Cristo. no a Cristo. Entonces ahora cuando yo conozco la verdad del Padre y del Hijo, cuando yo siempre oro digo, Santo Espíritu de Cristo, ven a mi vida. Estoy pensando en la persona de Cristo. Y una experiencia de un pastor amigo mío me decía, exalta a Cristo, exalta a Cristo, exalta a Cristo. Y no te metas en el tema del Espíritu Santo y de la persona, no, exalta a Cristo. Pero cuando yo le mandé el estudio de lo que dice la Biblia del Espíritu y la señora White del Espíritu Santo, dice, esta verdad es gloriosa. Esta verdad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo exalta más a Cristo Jesús. Y es verdad, yo siempre ahora creo más en el Espíritu porque sé que es Cristo y no un falso Dios inventado por Roma. Padre, déjame terminar la serie de preguntas, porque, Padre, cuando tú conociste de que el Espíritu Santo es la presencia de Cristo en tu vida, ¿de alguna forma te hizo pisotear más a la persona del Espíritu Santo? No, al contrario, es que ahora entiendo mejor qué es lo que poseo. Ahora entiendo mejor cuando le pido a Dios que ponga en mí su espíritu. Ahora sí sé lo que está poniendo en mí. Y cuando nosotros predicamos sobre estos temas de la deidad y del Espíritu Santo, tú sientes que tú estás atacando la existencia de este Espíritu Santo que viene a nosotros. Es que no, al contrario. Es más, ahora oro más y menciono más al Espíritu Santo en mis oraciones. Ahora lo tengo más en mi mente. Ahora cuando voy a estudiar, ahora sí le digo, Señor, dame tu espíritu. Ahora sí sé lo que estoy pidiendo. Porque antes me sentía mal en mi experiencia porque yo decía, ¿por qué le oro tanto al Padre y al Hijo y se me olvida el Espíritu Santo?
Y en realidad ahora entiendo, ahora sí no se me olvida el Espíritu Santo, porque ahora entiendo qué es el Espíritu Santo. Cristo Jesús. Y ahora que dejo con ustedes esta cita, el Espíritu Santo es el mismo, son citas que ustedes conocen, despojado de la personalidad de la humanidad e independientemente de ella. Él se representará como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo como el omnipresente. Y dice Elena White, de toda la gente, que Dios se hace a través de su Espíritu, que se hace omnipresente. Ahora, dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ella explica, al dar su comisión a sus seguidores, Cristo no les dijo que se quedarían solos, les aseguró que estaría cerca de ellos, habló de su omnipresencia de una manera especial. Wow. Id a todas las naciones, dijo, vayan al pórtico más lejano de la tierra habitada, pero sepan que mi presencia estará allí. La seguridad de su presencia permanente fue el legado más rico que Cristo pudo dar a sus discípulos. Ahora sé cuando Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el Padre y yo haremos morada con Él. Son textos que están en Juan. Y ahora yo lo entiendo mucho más. Ahora cuando Cristo dice, ustedes tienen el poder para vencer el pecado, yo poseo el Espíritu de Cristo. Ahora yo estoy unido a Cristo como Cristo está unido al Padre, y puedo estar unido al Padre también a través del Espíritu de Cristo. Claro que le digo, mora en mí, oh Cristo, mora su Espíritu. Cuando cantamos el himno, mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera. ¿De qué habla ese himno? ¿Es de Cristo? De Cristo. No, y dice, el otro que dice, Santo Espíritu de Cristo mora en este corazón. Y así está. Hay muchos himnos trinitarios que se han introducido después de 1940 y están en el himnario adventista viejo, en el antiguo. Por eso destruyeron otros himnarios. Ellos destruyeron otros, y tenemos el antiguo como bueno, y el antiguo tiene himnos trinitarios. Ese que dice Santísima Trinidad, Santo. No, pero eso no, ese está en el moderno, no está en el antiguo. Ok, bueno, está en el antiguo. Pero el asunto es, hermano, que nos acusan que no creemos en el Espíritu Santo. Nosotros no creemos en el Dios Espíritu Santo porque creemos en el único Dios verdadero que dice la Biblia, en el Padre. Por eso no creemos en el Dios Espíritu Santo. Sí creemos en el Espíritu de Cristo. Y dice ella, quien no lo reciba ahora, no lo recibirá cuando Cristo venga. Así es. Tengo algo que compartir y es un consejo. Está aquí en la aplicación porque nos dicen que buscamos cartas y manuscritos no verificadas. Esta es la aplicación que ellos mismos tienen, el Centro White. Y está en el Conflicto de los Siglos, en el capítulo 38, en el 5:56:1, el párrafo. Dice, Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. O sea, Dios quiere que nosotros mismos estudiemos. Cuando el doctor de la ley preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?, el Señor lo remitió a las Sagradas Escrituras, diciendo, ¿qué cosa está escrita en la ley? ¿Cómo lees? Es importante saber lo que lees. Ahora, unos párrafos más adelante, por eso le aconsejo que lean ese capítulo 38 del Conflicto de los Siglos. Dice, las verdades que se encuentran explicadas con mayor claridad en la Biblia han sido envueltas. O sea, las verdades que se encuentran explicadas con mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos. La misteriosa Trinidad, si le dicen ellos, la misteriosa Trinidad. Que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico. Andrews University. Secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado por en ellas. Esos hombres son falsos, no lo digo yo, lo dice la profeta. Dice que esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró, no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Así mismo es. Así mismo. El lenguaje de la Biblia, el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió, si alguno quisiere hacer su voluntad, la del Padre, conocerá mi enseñanza si es de Dios. Ahora hace referencia a Juan 7:17. Aquí hay algo interesante para terminar. Porque ellos dicen que nosotros tomamos
las cosas de escritos Sí, fuera y de manuscritos contexto. fuera de contexto, etcétera, etcétera. Las manipulamos. Otros han dicho que estamos con computadoras. Hermano, esto simplemente es una herramienta porque tenemos varias cosas Sí. guardadas aquí, pero en realidad el arsenal nuestro no es la computadora. Miren, aquí yo tengo los 9, están en inglés y son trato de conseguir los más viejos posibles. En los otros que no puedo conseguir viejitos porque son muy caros, consigo los más modernos, pero no importa, porque todo lo que yo busco en internet yo siempre trato de verificar. Aquí están los 9 testimonios para la iglesia en inglés. Aquí tengo varios libros del Espíritu y Profecía. Aquí tengo mensajes selectos, el conflicto de los siglos, viejitos antiguos, deseado a toda la gente, profetas y reyes, la gran controversia, patriarcas y profetas, etcétera, etcétera. Aquí yo tengo la versión 1884 del conflicto de los siglos y guardada, que está bien viejita. Tengo la original del 1894. Aquí tengo Positive Christian Living. Tengo la verdad triunfante de Benjamin Wilkinson, que ahora lo vamos a mencionar bien Un libro rápido. que no existe, No te lo dan en el ABC. No. No está en el ABC. No lo van a encontrar ahí. Ahora, papá, vamos a mostrar las Biblias que nosotros usamos para que los hermanos vean, porque esto es para que los hermanos vean de que esto no es que estamos tomando, porque ellos dicen que nosotros copiamos de estudios de otros hombres. No, Sí. mis queridos. Alguien nos acusó eso, que Sí. el medio Dame acá. operando dice que somos de Bueno, pegar y copiar. aquí está la mía y la de mi papá, Bueno, me interesa esta porque tiene la versión King James en inglés. con la Reina Valera Gómez. Pero tiene la Reina Valera Gómez, Pon que es ahí. es la Biblia adventista, que es la Biblia que tiene los comentarios de Elena White. Esta es la Biblia del 1602, la Biblia que usó Lutero. Esa es la familia Biblia del Oso. la versión o la versión del oso. Pon ahí. Esta es la Biblia de 1909, que no Espera. tiene revisión ninguna, que es la que usaban los pioneros adventistas también. Reina Valera. La Reina Valera en 1909. Pon ahí. Tengo, bueno, esta es la misión, que es la adventista, que tiene los comentarios bíblicos de Elena de White. Ahí está. Esta es la Biblia textual, que es la Biblia de la traducción directa del hebreo al español. No pasa por el inglés. Esta, Es mucho más clara todavía. Ariel, tú también tienes una de estas. Sí, Sí. pero- Yo tengo una Thompson. Tú tienes una Thompson en la casa. Tenemos la Thompson. Tengo esta textual, pero es la versión cuarta, que está mejorada en muchas cosas. Ahora, ¿por qué les mostramos esto? Porque cuando nosotros leemos un versículo, Son diferentes versiones. nosotros vamos viendo las diferentes Ahora, versiones a ver qué van diciendo. No estoy haciendo propaganda a ninguna Biblia. Todas tienen sus cosas en asunto de traducción. El punto es que yo uso porque me gusta leer el versículo en diferentes traducciones. Tengo la Biblia Pechita, es la traducción más directa del arameo al español. Es una Biblia muy buena. Tengo la Biblia de la Espérate. Reforma. Esta es la King James con concordancia de Old Scofield, que a Old mí me la Scofield. regalaron. Esta me la regalaron en mi trabajo, porque en mi trabajo saben que yo predico, y me la regalaron. Esta Biblia, a la persona que me la regaló, fue un viejito que la compró en el año, aquí está puesto el año, 1989 me parece que fue. Fíjate, antigua. Ahí está. Ahora, esta Biblia de la Reforma es una Biblia trinitaria. ¿Pero por qué me gusta? Porque para tú entender a tus opositores, tienes que ver qué leen ellos, dónde está su fuente, qué ven y qué no ven. Y por eso la uso. Me gusta mucho. Y tengo la concordancia exhaustiva, la concordancia exhaustiva, que es del hebreo al español, mucho más completo, como un diccionario. Y tengo otros libros más. Usamos mucho material. Cuando leemos un versículo, tenemos que pasarlo por esta serie de filtros para poder entender. No tengo traducciones modernas de Dios hablado y esas cosas, no me interesan esas traducciones modernas. Pero o la sea, latinoamericana es la peor Tampoco, de todas, ahí está. que es la que está usando la iglesia en los proyectos de escuela sabática para engañar a la gente. ahora, como ya les dijimos, nuestra base es escrito está. Las Sagradas Escrituras. Mira, aquí está la Sí, Biblia no. de mi abuelo, ¿verdad? Esta es la tuya, papi, ¿verdad? Sí. Esta es la de mi abuelo. Esta es versión Reina Valera 1960, ¿verdad? Ok. Yo creo que no se ve y No, pasa la claro. Biblia. Con referencia, por eso la uso, tiene muchas referencias. Ok, ahora empieza a pasármela para acá. Pásamela Empieza a porque pasarla para acá. no, pásamela para acá porque quiero Mira, enseñar Ahora hay otra que cosa. sacar los otros libros. Mira cuántas Biblias diferentes hay ahí. No, y faltan. porque no traen- Ahora, en el teléfono, quiero hacer mención de esto porque esto es de mucha ayuda. Hay dos aplicaciones que recomendamos para ustedes, mis queridos. Una es en inglés, para los que hablan inglés como yo.
se llama Bible with Strong y es una aplicación que está tiene una pelotica violeta. Yo voy a poner una imagen para que las personas la puedan conseguir, porque aquí yo voy leyendo cada palabra, toco el Strong y veo qué quiere decir esa palabra. Yo tengo la misma versión, pero en español, Ajá. para aquellos que no hablan inglés. Entonces tienen la misma, donde vas palabra por palabra y vas chequeando y vas comparando con otras Ahora, Biblias en la traducción. Esto es el escrito está, ¿verdad? Y por eso es que nosotros tenemos la campaña titulada Sola Escritura, porque es lo que está escrito. Ahora, algunos dirán, no, la sola escritura es la Biblia. No, no. La sola escritura se traduce a lo que está escrito. Ahora, como tú dijiste al principio, para este último tiempo el pueblo de Dios tiene dos cosas: los mandamientos de Dios, que son las sagradas escrituras, y el testimonio de Jesús, que la Biblia interpreta que es ¿qué cosa? El Espíritu Profecía. Por eso es que mencionamos que tenemos todos estos libros, ¿verdad? Tenemos los testimonios, mensajes selectos, aquí no lo tengo, pero está Ministerio de Curación, etcétera, etcétera. Ahora, hay algo especial que es de mucha ayuda. Bien, empieza a pasarme para acá. Que nuestra iglesia no publica, No, que los tiene ocultos. ¿Por qué? Si usted va a los ABC va a ver libros de otras denominaciones y otros escritores evangélicos. ¿Por qué por lo de la Felipe. iglesia no publica esto? ahora, Estos son Miren, todos los ¿por qué no artículos. publica esto y lo pone al servicio de los Fabián, hermanos? ponlo uno encima del otro, sácalos todos. ¿Eh? Ahora, No, yo quiero decirles algo, hermano, para porque que lo vean. sí, pero bueno, para que vean qué cantidad son, porque no son cuatro Son libros. cuatro de todos los artículos de Review Herald desde 1854 me parece que, mira el 49, tomo 1, 49. Son libros que no van a encontrar. 1849. hasta el año que murió la sierva del Un año Señor. antes. 1915. 1915, hasta el 15, ¿no? 96. Sí, sí, Ajá. porque están partidas en cuatro. Sí. ¿Hasta qué año? 1915. En el año que murió la sierva del Señor. Todo lo que ella escribió y publicó están aquí. Ahora, ¿qué cosa es esto? Este es el Review and Herald, hermano. Review Herald. Porque están diciendo que las carticas que están apareciendo por ahí de Elena de White, que los escritos, que son agregados, que son inventados. Esto es la Review and Herald. Aquí está todo el registro de toda la Review and Herald, desde que empezó Vamos para allá. hasta el momento que ella murió. Dame ahí ahora Spalding y Magan. Igual que Roma, esconden del pueblo. ¿Por qué no publican esto? Y se lo dan a los maestros de escuela sabática, a los ancianos, a los pastores y a los miembros. ¿Por qué no Búscame el lo otro. publican? Como Roma, esconden la verdad. Ese es de Spalding y Magan. Miren, aquí yo tengo también el de Spalding y Magan. Pioneros. No, y aquí hay escritos de ella también. Sí, porque Y son- aquí hay son escritos de ella. Aquí están los 3 tomos de Signs of the Times. Miren el grosor que tienen esos libros, mis queridos. Mis queridos, miren, aquí se encuentran más de 2 artículos, hay veces que por cada 2 páginas. Ujú. Y aquí hay luz. Y están diciendo que esto hay veces que contradice las Biblias. No, todo lo que está escrito aquí son cosas que Dios reveló que van de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras. Habían enséñame ahí de Youth Instructor. Miren, este es mi libro favorito. O en este caso, que es un devocional, es mi devocional favorito. El instructor para jóvenes. Artículo del instructor para jóvenes. Elena G. de White empezó en el 1852 y el último fue publicado en 1914. Este es mi favorito. En Todos este estos libros, en ninguno de estos, miren cuántos libros, miren, sin contar lo publicado del Espíritu Profecía, ni una sola vez se menciona la palabra Trinidad. Ni una sola vez se menciona la palabra Dios el Espíritu Santo. Ni una sola vez se menciona que en el cielo hay 3 a los cuales se adoran. Ni una sola Ahora, vez. este libro azulito que él tiene ahí, Instrucción de Jóvenes, es el que tiene esta cita que les voy a poner en pantalla. Perdóname, Y- por eso es que lo esconden. Claro. Por eso no se lo ponen a la iglesia. No. No aparecen los ABC, iglesia, despierta. Los que te guían te engañan. Así Perros es. mentirosos. Así es. Dice la cita, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor de Dios y de los hombres. Deje que el ejemplo más brillante que el mundo haya visto hasta ahora sea su ejemplo, en lugar de los hombres más grandes y sabios de la época, que no conocen a Dios ni a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y ahora la declaración solemne, solo el Padre y el Hijo deben ser exaltados. Wow, Eso gloria está a Dios. en julio 7. Yo quiero darle respuesta a mi papá. ¿Por qué no aparecen estos libros? Porque se cumple lo que la profeta dijo, que vendrían libros de un Nuevo orden. Nuevo Mensaje selecto, página Una nueva 204. Organización, orientación, ahí está. Yo tengo aquí una Biblia católica. Esta Biblia es
del año 1609 de la Vulgata Latín. Esta es la Biblia Du Reims. Y ustedes dirán, hermano, ¿y por qué usted tiene eso? Porque, hermano, hay veces que yo abro esta Biblia y tiene mejor traducción que las nuevas versiones que están sacando hoy en día. Porque en aquel tiempo aún habían hombres que tenían temor de Jehová. Y no todos los católicos fueron personas que quisieron atacar las Sagradas Escrituras. Habían hombres sinceros como Martín Lutero, como Zwinglio, como otros reformadores que se pararon en su tiempo. No, y las Biblias antiguas no fueron afectadas. Las más afectadas fueron a partir de 1909 en lo adelante, que fueron las nuevas versiones las que revisaron, y la Reina Valera empezó a hacer revisiones y ahí empezaron a contaminar mucho. Pero las más antiguas están mucho más fidelignas que las modernas que ahora, nosotros. Que esto es lo que yo quería terminar. Hay un libro que es una recopilación llamado y titulado El Evangelismo. Y hay dice, muchos libros que son recopilaciones. Pero bueno, el Evangelismo. ¿En qué año fue publicado el Evangelismo? Bueno, ustedes pueden buscar en sus libros, pero para aquellos que no lo saben, fue publicado en 1946. ¿En qué año murió Elena G. de White? En el 15. ¿Ella pudo haber revisado la recopilación que hicieron en Evangelismo? No. Ahora, estamos diciendo de que el libro Evangelismo no tiene autoridad. No, tengamos cuidado, porque ahí están las cartas que ella escribió. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando ustedes vean algo, porque hay 3 páginas en el libro entero, que es donde la Iglesia Adventista Corporativa usa para hacer su credo de la Trinidad. 3 páginas en el libro entero. En el libro entero, 3 páginas hablando de la deidad y de la Trinidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Cuando ustedes vean una cita, busquen en el original, de donde ellos sacaron la cita, de esos libros, para ver si en realidad está diciendo exactamente como fue escrito. ¿Por qué? Porque uno tiene que investigar. En el libro de Evangelismo, los títulos que están en negro no fueron escritos por ella. Son interpretaciones modernas. ¿Por qué motivo fue creado el libro Evangelismo? Bueno, ahora yo voy a leer para ustedes quién fue quien recopiló este libro. Ahí está el asunto. Y el trabajo que él hizo, y con otro libro que la iglesia promueve que se llama La Venida del Consolador. Número 1, el personaje de Leroy Edwin Fromm. Algunos dicen, fue pionero. Error fatal completamente. Nació en el 1890. No puede ser considerado un pionero, porque él nació después de los pioneros. No es pionero. Ni la segunda línea de pionero. Y tampoco es parte de la tercera, porque él empezó a apartarse ya cuando en el 1903 Elena White dijo, la nueva organización es Apostasía a la Verdad. Y ahí era cuando él empezó su lío. No, fue por Daniel Hibut. Pero él lo siguió. Ahora, sobre el libro La Venida del Consolador, miren la declaración que hizo este hombre. No es lo que nosotros interpretamos, es lo que dijo él. Él dijo, permítame declarar que mi libro La Venida del Consolador fue el resultado de una serie de estudios que impartí entre 1927 a 1928 a institutos ministeriales de toda América del Norte. No del espíritu de profecía. No puedo imaginar cómo fui golpeado por alguno de los veteranos porque presioné sobre la personalidad del Espíritu Santo como la tercera persona. De la Trinidad. Él presionó. En el 1927 y 28 se sorprendió que veteranos en la iglesia empezaron a empujarlo porque él estaba declarando que el Espíritu Santo era la tercera persona, la deidad. Algunos hombres lo negaron, todavía lo niegan. Por el libro ha llegado a ser generalmente aceptado como un estándar. Fíjense ustedes, esto es carta de Leroy Fromm a Otto Christensen en el 27 de octubre de 1960. Quiere decir que los pioneros dejaron de ser trinitarios, todavía en el 28 habían antitrinitarios. Bueno, la mentira y el engaño. Vamos a decir algo, no antitrinitario, sino no trinitario. Exactamente. Sí, no trinitario. Ahora, miren lo que él escribió. Sería algo que existe. Sí, y en realidad no existe. No existe. Ahora, sí, exacto. Miren lo que escribió en El Movimiento del Destino, otro libro apóstata por completo. Este hombre, en la página 322, él escribió: ¿puedo hacer aquí una confesión personal franca? Adelante, señor Fromm. Cuando entre 1926 y 1928 nuestros líderes me pidieron que impartiera una serie de estudios sobre el Espíritu Santo, cubriendo los institutos ministeriales de la Unión de América del Norte de 1928, descubrí
que además de las pistas invaluables que se encuentran en el espíritu profecía, prácticamente no había nada en nuestra literatura que estableciera una exposición bíblica sólida en este tremendo campo de estudio. En todo eso que ustedes ven ahí, en todo esto que ustedes ven aquí, No encontró nada. habían pistas, pero no había más nada sólido y concreto. Oh, y señor Frum, ¿a dónde usted fue a encontrar entonces su querida evidencia? Sigue. No había libros pioneros previos sobre la cuestión de nuestra literatura. Me vi obligado a buscar en una veintena de libros valiosos escritos por hombres ajenos a nuestra fe. Roma. Los mencionados anteriormente, en busca de pistas y sugerencias iniciales y de abrir perspectivas tentadoras para un estudio personal intensivo. Teniendo esto, continué desde allí, pero se decidieron tempranas ayudas y veintenas, si no cientos, podrían confirmar la misma convicción lesionadora de que algunos de estos otros hombres con frecuencia tenían una visión más profunda de las cosas espirituales de Dios que muchos de nuestros propios hombres tenían entonces sobre el Espíritu Santo y la vida triunfante. Todavía era un tema en gran parte oscuro. O sea, quiere decir que los de afuera miren eso, mis queridos. Pero hijos de las tinieblas, dame mi Biblia. luz sobre los hijos de Dios. Dame mi Biblia. Número 1. De acuerdo a él, aquí no había suficiente evidencia. No había. De acuerdo a él. Y allí tampoco. Aquí y con esto, y me faltan libros. Me faltan libros porque no los tengo todos. Y me faltan libros. No había suficiente. Pero todos los hombres que él fue a estudiar, todos concordaban en una cosa: el Dios Espíritu Santo. Sí. Oye, Roma. mis queridos, yo quiero que ustedes ahora Analizan en sus conclusiones. escuchen esto. Esto fue Jerry Moon y George Knight. ¿En qué año yo nací? En el 98, ¿verdad? Esto fue durante esa época donde yo nací, un poquito antes. Escribieron lo siguiente: el hecho de que la mayoría de los principales pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no fueron trinitarios en su teología se ha aceptado en la historia adventista. ¿Es interpretación nuestra que los pioneros no eran trinitarios? No, se ha aceptado. No, esto es antes de yo existir y de ustedes haber conocido el tema, ¿sí o no? Sigue diciendo: más recientemente ha surgido otra pregunta con creciente urgencia. ¿Era correcta o incorrecta la creencia de los pioneros acerca de la deidad? Como dice una línea de razonamiento, o los pioneros estaban equivocados y la iglesia actual tiene razón, o los pioneros tenían razón y la iglesia adventista del séptimo día actual ha apostatado de la verdad bíblica. Jerry Moon, el libro The Trinity, capítulo Trinity and Anti-Trinitism en la iglesia adventista, en la historia de la iglesia adventista. ¿Qué fue lo que declaró George Knight? Que si los pioneros y Elena G. de White salieran de su tumba hoy, no se pudieran sumar ellos a la iglesia porque estaría ellos yendo en contra de las creencias fundamentales No fueran que ellos miembros de tenían. esta iglesia. Este pastor que estábamos escuchando decía que si Elena de White resucitara, Sí, la cita, sí, la entonces, cita. entonces está en pantalla, Todo que eso. si este pastor, que si Elena de White resucitara, se quedaría perpleja por lo que viera en la iglesia, por lo que vieran, pero él se refiere a los disidentes. Y yo digo, no, por lo que va a ver en la iglesia. Porque este mismo hombre que era adventista estaba diciendo eso, declarando, si nuestros pioneros resucitaran, no estarían de acuerdo con la posición que tiene la iglesia adventista hoy en día. Porque es al revés completamente a lo que ellos conocieron y lo que ellos enseñaron. Ahora, con todo esto que nosotros hemos presentado, mis queridos, si ustedes quieren tomar 3 páginas de citas sacadas verdaderamente fuera de contexto, que el Espíritu Santo es una persona, de los 3 dignatarios, porque nosotros no negamos que el Espíritu Santo tiene una personalidad, eso es bíblico, y lo podemos ver porque Él viene y nos habla a nosotros, pero creer que está separado del Padre y del Hijo es contradecir lo que dice 2 Corintios 3:17, y el Señor es ¿quién? El Espíritu. ¿Y Es dónde contradecir lo que dice Gálatas 4, que el Padre nos dio ¿qué cosa? El Espíritu de Cuando su Hijo. somos hijos, enviará el Espíritu de su Hijo a nosotros. Isaías, yo soy tu consolador. Yo, Jehová, soy tu consolador. Mis Este queridos, será mi ¿qué es pacto. Ahora, hay algo que quiero antes de terminar, Ujú. y es que sí, estamos enfrentando oposición, estamos enfrentando crítica, Persecución. aún de familiares, de amigos, de hermanos Calumnias. que hemos tenido. Pero, hermano, esto no nos agarra de sorpresa. Cuando encontramos esta verdad en las Escrituras, sabíamos que todo esto venía. Y quiero compartir con ustedes esta cita
este texto bíblico que está en Juan 14, del 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Wow. Ahora fíjense, le quiero decir algo, hermano, antes que mi hijo lea Escrito está. la última cita. Los enemigos de Dios ya tienen nombre y apellido. Son los teólogos y los pastores que se están levantando en contra de la verdad. Y los miembros que a ciegas lo siguen ahí. Y los miembros que a ciegas lo están siguiendo a ellos. Quiero decirles una cosa, ellos están proclamando levantarse y hacerle guerra a la disidencia. El clamor de medianoche se está levantando a hacerle frente al error. Nosotros no guerreamos contra nadie. Lo que está propuesto el clamor de medianoche es levantar la verdad por encima de lo que sea, para que se vea por encima del tumulto de gente lo que está hablando. Eso es lo que el clamor de medianoche está haciendo. Eso es lo que va a hacer. Nos vamos a levantar a presentar la verdad de Cristo, no a guerrear contra nadie. Nosotros presentamos la verdad y solamente la verdad. Y decimos eso porque algunos hermanos nos escriben, oye, que están diciendo esto ustedes en este video y en aquel video. Hermano, nosotros no vamos a dedicar ningún video a nuestros enemigos. Nosotros estamos aquí para presentar ¿qué cosa? Cristo y Cristo crucificado. La verdad. Que digan lo que digan y que hablen lo que hablen. Sinceramente, mis queridos, si no hicieron esto de Cristo. Cristo no dedicó su ministerio a estar contrarrestando lo que decían los fariseos. Él dedicó su ministerio a ¿qué cosa? A presentar la verdad, revelarnos al Padre, a traer vida eterna, a sanar a los enfermos, a predicar la verdad y lo más importante, a exaltar el nombre del único Dios verdadero. Amén. ¿Sí o no? Por eso, mis queridos, terminamos con una cita. Bueno, déjame leer esta cita porque me emociona mucho. Que esta es la cita principal de la campaña que estamos teniendo. Y fíjense, nosotros tenemos un privilegio, que nosotros 5 estamos juntos, podemos hablarnos, pero hay otros hombres que Dios ha levantado que están solos y se están enfrentando a estos mismos problemas solos en el aspecto de que no tienen a uno para como nosotros tenemos para abrazarnos y llamarnos y verdad, pero o sea, mis queridos, no estamos solos. Cristo, nuestro consolador, está a nuestro lado. Amén. Fíjense que Cristo es capitán de las huestes celestiales, pero no es el capitán moderno que manda a los soldados y se queda en el campo de batalla como hacía Napoleón. No. Él está al frente de la batalla, junto con nosotros, luchando esta guerra. ¿Cuáles son las palabras para terminar en este Dice esta cita que ustedes conocen. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Que Dios bendiga su palabra. Ese es el llamado que nosotros hemos recibido. Ese es el llamado que Dios les está haciendo a cada uno de ustedes. Solamente esperamos que ustedes hagan la misma respuesta que nosotros hemos hecho. Cuando dice Isaías, dice que escuchó, dice, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuál fue la respuesta del profeta Isaías? Heme aquí. Heme aquí, envíame a mí. Esa es nuestra respuesta. Heme aquí, envíame a mí. Querida familia, esto es Escrito está, un episodio especial de En esto creemos y al mismo tiempo de la mega campaña Sola Escritura. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Abuelo, ahora tú. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu nombre. Señor, anhelamos que venga tu reino sobre nuestras vidas. Amén. Queremos, Señor, hacer tu voluntad como se hace en el cielo, como las criaturas del universo te alaban, te honran y te exaltan. Nosotros acá, en el campo de batalla, frente a las huestes del maligno, queremos exaltar el nombre del Padre y del Hijo, como lo dice la Sagrada Escritura. Padre, tú sabes que somos pecadores, somos polvo, somos indignos, somos barro, somos podrida llaga, pero mi Dios,
a través de la sangre de Cristo, de sus méritos y de su justicia, te pedimos perdón. Lávanos, límpianos, purifícanos, santifícanos y pon en nosotros el Espíritu de Cristo. Amén. Jesús, en esta hora nosotros declaramos y confesamos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, que vino a esta tierra, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Amén. Oh amado Jesús, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Redentor, tú eres el gran yo soy, tú eres Jehová justicia nuestra, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro cordero, tú eres nuestro pan, tú eres nuestra agua, tú eres el camino, la verdad y la vida. Jesús, tú eres nuestro abogado. Jesús, tú eres nuestro sumo sacerdote. Jesús, tú eres el único mediador que tenemos. Tú eres nuestro consolador. Tú eres el Señor de los señores. Tú eres nuestro Rey. Amén. A ti te alabamos, a ti te honramos y a ti exaltamos sobre todo nombre en esta tierra. Gracias por las grandes verdades de tu palabra, lo que está escrito. Permite, oh Señor, que el Espíritu de Cristo, el mismo Cristo desposeído de la naturaleza humana, el Cristo divino, pueda morar en nuestros corazones y que el Espíritu de Cristo nos haga entender la verdad, nos pueda convencer de pecado, justicia y de juicio y que nos guíe a toda verdad. Amén. Jesús, queremos tu Espíritu. Amén. Padre, danos tu Espíritu y queremos recibir el verdadero Espíritu que proviene de Cristo. Gracias por escucharnos. Ven pronto a buscarnos y que estemos listos para recibirte. Oramos en el bendito y sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, mi palabra favorita, Maranata.